Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Subí un vídeo de Instagram sobre el tema de la incubación de grillos y pareció que os gustó el tema. Pregunté si os interesaba, me dijisteis que sí y nada, pues aquí tenéis un vídeo para que todos sepáis cómo tenéis que criar a vuestros grillos. Lo primero que tenemos que hacer pues es comprar una caja de grillos, sobre todo que sea de talla adulta. Pensar que los grillos hembras de esta talla, cuando ya vienen en la caja, ya vienen, digamos, preñadas, ¿vale? Solo tendremos que hacer el proceso que ahora os voy a explicar, pues para que pongan los huevos. Lo primero que tenemos que hacer pues es hacernos con una bolsa de vermiculita. Como ya sabéis, la vermiculita lo usamos pues para la incubación de huevos y este material pues lo que hace es absorber muchísimo el agua. En la misma caja donde vienen los grillos, pues ahí pondremos la vermiculita. La cantidad pues más o menos la mitad, más o menos de lo que es la caja, o un poquito por encima de la mitad. Como estáis viendo, lo echáis poco a poco y ya está. Una vez pues llenado el recipiente, lo que haremos es echarle agua, bastante cantidad. Más que nada que esté empapado, no hace falta que esté chorreando la vermiculita. Si chorrea un poco tampoco pasa nada, pues lo dejamos escurrir un poquito en el fregadero donde sea y luego ya seguiremos con el siguiente paso, que en este caso yo lo que hago es ponerle un poquito de fibra de coco, porque con eso así visualizo la cantidad de huevos que me ponen los grillos. La vermiculita, al ser muy blanca, digámoslo así, pues es muy difícil de ver los huevos de los así amarillentos, y así en cambio a simple vista pues ya los veo. El siguiente paso será pues poner lo que hemos montado, el pequeño tupper este con la vermiculita y la fibra de coco y bastante húmeda, pues lo pondremos en el recipiente donde tenemos los grillos normalmente. Como habéis visto, pues yo no pongo nada de red por encima. Muchos criadores dicen pues que la hembra pone a través de esa rejilla pues con el ovopositor por los huevos, y lo que hacen con ellos pues proteger a esos huevos del canibalismo tanto de machos como de hembras. La verdad que bajo mi experiencia yo los dejo 24 o 48 horas, casi siempre los dejo 2 días, y el porcentaje que se pueden comer es bastante mínimo. Al cabo de 24 o 48 horas, lo que vosotros veáis, pues sacáis el dicho tupper. Aquí veis la cantidad de huevos que hay, que es una pasada. Como podéis ver, pues el hecho de tenerle la fibra de coco pues es mucho más fácil de visualizar el huevo que si lo tuviéramos solo con vermiculita. Yo lo que hago a la hora de la incubación es coger pues el tupper o el cacharrito este donde vienen los grillos, es rociarlo bien de agua, las tapas, los alrededores, y es cerrarlo. Y lo que hago es ponerlo en la zona fría, digamos, del terrario, dentro del terrario donde tengo las pogonas o donde tengo algún reptil. A mí la verdad que me funciona muy bien. En dicha zona del terrario la temperatura más o menos oscila entre 24 y 26 grados, que es perfecta pues para la incubación de los huevos de los grillos. Lo bueno de ponerle vermiculita es que durante toda la incubación seguramente no hace falta ni echarle ni pulverizar ni nada el recipiente, ya que con esa temperatura y la vermiculita pues que tiene suficientemente humedad y la tapa cerrada, pues hacemos un microclima ahí que es idóneo pues para la incubación de los grillos. Yo creo que la clave pues para poder criarlos está en eso, en ponerles la vermiculita, la tapa cerrada con bastante humedad, en una zona que no sea excesivamente con mucha calor. Y ahí es donde fallamos muchas veces, que a lo mejor ponemos muy poca cantidad de sustrato, por ejemplo fibra de coco, y en la fibra de coco pues en poco tiempo, a 27 o 28 grados, pues se evapora y se seca, y entonces tenemos que estar cada 2x3 pues los grillos pues tengan esa humedad necesaria pues para que puedan eclosionar. Si no lo queréis meter dentro de un terrario, pues podéis ponerle una manta de calor o encima de un radiador, pero siempre y cuando la temperatura no suba de mucho, porque si no se te va a evaporar pues toda el agua que hay dentro y al final se reseca tanto que no te van a nacer los grillos. Pasadas una semana, 10-12 días, pues os encontraréis esto en el tupper, pues un montón de grillos que se están naciendo. Como veis la cantidad es exagerada. Pensar que de la puesta esa que os he enseñado es justamente pues esto.
tranquilamente puede haber más de 300 grillos y todavía siguen naciendo. Yo lo que hago, pues el cacharrito donde lo tengo, el sustrato, lo inclino un poco y van saliendo y van cayendo pues en un tupper más grande donde los tengo. Sobre todo pues tenéis que ponerle comida. Yo tengo comida especial para grillos, pero si no pues le podéis poner salvado de avena, de harina, no sé, pan rallado, comida para peces, todo eso pues se lo comerán, que sea pues muy triturado, que sea pequeñito. Y luego tenéis que poner, muy importante, donde ellos puedan beber. Yo en este caso les he puesto un poquito de cocina, pues húmedo, sobre todo que no esté muy empapado, porque si no se os quedarán pegados y se morirán pues atrapados en el agua. Y poco más, aquí pues con esto, sobre todo pues mantenerles la temperatura entre 26, 25, 28 grados más o menos, casi el crecimiento siempre es más rápido y es idóneo para ellos. Y eso, poco a poco pues que vayan creciendo, le podéis ir poniendo pues luego trocitos de fruta para que tengan más humedad y que tengan más nutrientes para vuestros reptiles. Y con esto pues yo creo que sacaréis vuestras puestas, que es bastante fácil. El fallo yo muchas veces creo que es en el hecho del sustrato, que se le pone muy poca cantidad. Como habéis visto en mi parte, pues yo le pongo mucha cantidad de sustrato. Cuando hablamos de sustrato me refiero al tema de la vermiculita. Pues eso, sobre todo eso, mucha cantidad, tapada siempre para que mantenga dicha humedad, no el recipiente abierto a la hora de la incubación, si no se evaporaría pues todo el agua y finalmente pues el sustrato se quedaría muy reseco. Y yo creo que a la mayoría de nosotros, y incluido a mí, pues me ha pasado el hecho de que no entendía por qué se resecaba tanto la fibra de coco y finalmente pues encontré este método que sí que es verdad que te sale casi siempre, te llega a buen puerto y tienes pues como veis un montón de grillos. Por mi parte, una consulta o cualquier cosa que queráis decirme, ya sabéis, me lo podéis decir. Y antes de acabar el vídeo, quiero deciros que si queréis que siga con tutoriales sobre grillos, por ejemplo el mantenimiento de animales adultos, o seguir con el mantenimiento de estos pequeños hasta llegar a adultos, pues el tema de alimentación, el tema del agua, todo eso, pues cómo lo hago, si queréis pues me lo dejáis en los comentarios y si queréis pues monto uno de ellos. Por mi parte nada más, como ya he dicho, pues nada, un saludo a todos, nos vemos en un próximo vídeo, hasta luego, adiós.